Pero una mujer que le dice defecto a tus personajes o los personajes de Kiko y de Don Ramón eran muy exitosos, muy buenos. Dentro de la vecindad eran los más populares. Pero fuera no valían nada. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla, el episodio donde nos tomamos una taza de café y hablamos de todo un poco y sobre todo reflexionamos de diversos temas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, como siempre lo hago, al canal, acá @neurorelacional. Ya vamos a los 7,000. Estamos cerquita de los 7,000 suscriptores y eso nos complace y nos enorgullece mucho que cada vez estamos llegando a más personas. En Facebook, en TikTok, en Instagram. Estamos como @neurorelacionales, ahí podrás encontrar todos nuestros clips. Antes de comenzar como tal y arrancar el episodio, terminando toda esta invitación para que te suscribas, quiero invitarte a que también veas el último episodio que tuvimos, donde tuvimos una charla muy agradable con José Manuel Rey, exfutbolista de la selección venezolana de fútbol, ha estado jugando con diversos clubes, ahora, el día de hoy, actualmente es entrenador, lo cual... Qué importante es su opinión y su punto de vista sobre la formación, el proceso formativo de un jugador, y nos habló también sobre su experiencia y cómo inició en ese camino del fútbol y cómo llegó a ser profesional, cómo llegó a superar grandes obstáculos que se le presentaron en el camino, e incluso nos narró un poco de cómo fue para él el proceso de levantarse de cualquier error, lo cual está muy pero muy interesante su punto de vista de alguien que fue protagonista dentro del campo. Ahora sí, para entrar en este episodio, hay una serie que está muy común hoy día y es la de Chespirito. Es una serie que me llamó mucho la atención porque realmente creo que lo que se vivió, lo que se veía o se vendía en la serie de El Chavo del Ocho, que era esta famosa vecindad mexicana, donde, bueno, había diversos tipos de problemas o convivencia entre vecinos, y las tramas de la serie era básicamente sobre una vecindad y cada vecino tenía su forma de ser, lo cual asemeja mucho a la realidad de una vecindad, de nuestros vecinos, y bueno, cada personaje tenía un toque muy especial, pero lo que no sabíamos era que realmente la verdadera vecindad era lo que se estaba viviendo detrás de cámara. Todo ese infierno que en lo que se convirtió esa vecindad de amigos terminó en una completa, un completo conflicto, un completo problema entre sí. Y básicamente, si uno se pone a repasar la historia, puede ver dónde se centra el problema o la raíz del problema. No voy a decir, pero está bueno que vean la serie, aunque esta serie, cabe destacar, y en honor de la verdad, esta serie fue producida y creada por los hijos de Chespirito de su primer matrimonio. Entonces, tampoco es que va a haber muchas flores para la segunda pareja de Chespirito, que en este caso era Florinda Mesa, la que interpretaba Doña Florinda. Pero antes de arrancar con toda esta historia, hay que comenzar de cómo fue esta historia de esta serie y el impacto que generó en cada una de nuestras generaciones. Todos, pero absolutamente todos, incluso la generación que viene creciendo, hemos visto esa serie, la del Chavo del Ocho, que en principio inició como un sketch y luego fue agarrando fuerza en la televisión mexicana y se convirtió en un boom, no solo en México, sino a nivel internacional, incluso traspasando fronteras continentales, fuera de nuestro continente, fue doblada a tantos idiomas. Todo el mundo sabe quién es Chespirito, todo el mundo sabe quién es el Chavo del Ocho, todos saben quién es Kiko, quién es Don Ramón, quién es la Chilindrina, todos sabemos eso. Y esta serie tuvo rotundo éxito. Pero como todo, tiene su final. Y para el Chavo del Ocho no fue un final feliz. ¿Por qué? Porque a medida que fue generando mayor audiencia, mayor éxito, mayores cosas, comenzaron los problemas personales entre actores y comenzaron a existir los roces y los egos. Pero también comenzó a... dentro del set comenzó a gestarse todos estos temas también pasionales. Bueno,
¿Qué podemos decir ante esto? Que la gran mayoría de los problemas inician por dos cosas: egos o problemas pasionales. Sobre todo cuando estás rodeado de tantos hombres y existe una mujer que puede gustarle a uno o al otro. Entonces inician los celos, inician este tipo de cosas. Y si la mujer tampoco, de una u otra manera, se comporta en el sentido de poner límites en diversos aspectos y no andar picando de flor en flor, yo creo que esto puede generar más problemas y puede causar incluso una disolución. Lo que pasó con el Chavo, la proyección del Chavo era para que pudiera seguirse grabando más y más y más años, a pesar de que estuvieron muchos años. Recuerden que se emitió por décadas este programa. Y aún hoy, déjeme decirle, aún hoy este programa tiene demasiado éxito. Incluso hay esta serie ya la sacan animada. La del Chavo del Ocho, la sacaron animada no hace que podrá ser 10 años atrás, 12 años atrás, y todavía sigue generando capítulos, lo cual todavía nos termina recordando esa bonita etapa de esta serie. Pero volviendo al problema, entonces comenzaron las fracturas. El primero fue Carlos Villagrán, el que interpretaba como Kiko. Dicen que a raíz del éxito y del éxito que tenía este personaje de Kiko, que era muy querido y muy popular, comenzaron a haber diversos problemas, egos entre Chespirito y Carlos Villagrán. Otros dicen que asuntos pasionales, porque muchos dicen que hubo un romance entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán, lo cual Carlos Villagrán no terminan como tal de confirmar a ninguno de los dos. Pero hubo problemas, esto se comenzó a involucrar o se comenzó a gestar dentro del seno del set, que comenzaron a existir este tipo de problemas y discusiones entre Carlos Villagrán y Chespirito. Hasta que un día a Carlos Villagrán se le presenta una oferta muy importante en Venezuela. En ese entonces creo que era en Radio Caracas Televisión. Y él le dice a Kiko, acá hay dos versiones. Él le dice a Chespirito, perdón, acá hay dos versiones. Hay una versión de Chespirito que dice que el representante de Carlos Villagrán se acercó a Chespirito para pedirle el permiso de usar el personaje, que fue personaje, aunque la vida se la dio Carlos Villagrán, el personaje fue ideado por Chespirito. Y esto, a nadie tiene que sorprender esto. Pero ¿qué pasa? Dice Chespirito, quien es Roberto Gómez Bolaño, evidentemente, dice Chespirito que cuando el representante de Carlos Villagrán se comunica con él para pedirle la autorización de usar el personaje, Chespirito dice que sí, pero que por favor al final de cada programa coloque que den los agradecimientos por cederle la autorización a Chespirito. Lo cual el representante de Carlos Villagrán dice, bueno, lo voy a conversar con él. Según Chespirito, él solo pedía que en los sketches, al final de los sketches, existiera un apartado donde se estableciera el agradecimiento a Roberto Gómez Bolaños por brindar la autorización de usar el personaje. Va el representante a hablar con Carlos Villagrán. Según dice Chespirito, el representante se comunicó con Chespirito y le dijo que Carlos Villagrán no estaba de acuerdo con eso porque él le daba vida al personaje. Así que el personaje le debería pertenecer a él, porque él fue el que consiguió la vestimenta, él fue el que inflaba los cachetes, el que le dio vida a ese personaje tan icónico como Kiko. Entonces siempre existió esa pelea entre juicio, entre demandas y todo ello. Entonces ahí comenzó la fractura. Carlos Villagrán sale de esta serie del Chavo y en la serie creo que se va, lo toman como que Kiko, doña Florinda, la mamá de Kiko, manda a Kiko a estudiar o no sé a dónde lo manda y bueno, y sale Carlos Villagrán de la serie y no es reemplazado con nadie, evidentemente. Pero a su lado se va un muy buen amigo de él, quien es Ramón Valdés. Ramón Valdés interpretaba a Don Ramón. Se decía que Ramón Valdés era muy sencillo, eso sí, que así como lo veías en la serie, así como él vestía y todo ello, así vestía él realmente. No tenía que usar un disfraz ni nada por el estilo. Y se decía que él era muy delicado con diversas cosas y la personalidad de Ramón Valdés era un poco delicada. Pero Ramón Valdés era muy amigo de Carlos Villagrán y Carlos Villagrán lo invita a unirse a este proyecto.
en Venezuela, donde estarían ganando mucho dinero. En ese momento Venezuela tenía mucho dinero y mucha bonanza. Entonces se podía dar el lujo de permitirse crear este tipo de proyectos e invertir en este tipo de proyectos. Ramón Valdés se va con Kiko. Como no pueden usar el nombre de Kiko porque está bajo la propiedad intelectual de Chespirito, lo que hacen es crear una serie llamado Federico, Kiko Botones, pero el Kiko, a diferencia de cómo se escribe normal, le cambiaron y le pusieron la K de Kiko. Entonces cambiaron la manera de escribir Kiko para que de una u otra manera, bueno, no estar violando la propiedad intelectual del personaje porque le está cambiando la letra del nombre, nada más. Entonces, de forma podría cambiar, pero en el fondo, en el contexto, era el mismísimo personaje. Ahora bien, Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, a raíz de todos estos problemas que ya se venían generando, comenzó a agarrar más poder. La serie de Chespirito pinta a Florinda Mesa como una persona avariciosa que lo que buscaba era el control, el poder y el dinero. De hecho, Florinda Mesa, en primer lugar, era la prometida, la pareja de Enrique Segoviano, el productor de la serie, como tal, el director de la serie. Y bueno, con Enrique Segoviano se dicen que, según dice Florinda Mesa, que no, que ella terminó su relación y luego se enamoró de Chespirito. Otros dicen que no fue así, que fue al revés, que primero se enamoró y luego terminó la relación. Y Chespirito también dejó a su familia por Florinda Mesa. A toda esta, Florinda Mesa se dice que en la serie que buscaba era dinero, poder, fama. Y a medida que iba pasando el tiempo, y esto llevó también a Ramón Valdés a irse a tomar la decisión o a tomar la oferta que le ofrecía a Carlos Villagrán, a medida que iba pasando el tiempo, el ego de Florinda Mesa iba subiendo. Se metía más en la dirección del programa, tenía problemas con los actores, quería regañar a los actores, mandaba parar escenas cuando algo no le parecía, cuando ella era básicamente una simple actriz. Y Chespirito, lamentablemente, se dejaba llevar y no hacía nada. Y no se estaba dando cuenta, y eso es que Chespirito, un genio en todo, pero no se estaba dando cuenta de que con esa actitud de lo que estaba haciendo era destruir la esencia del programa. Se fue Kiko, se fue Ramón Valdés. Y ahí te tienes que dar cuenta que algo está pasando porque esa gente se está yendo en un proyecto tan exitoso. Capaz el ego, capaz la manera de ver las cosas, capaz el sabor del éxito lo llevó a sesgarse y no ver y no darse cuenta que todo se estaba cayendo a pedazos en esos momentos. Que la serie, cuando estuvo en su pico más alto, llegó porque había unión, se entendían, había una dirección y no había alguien que estuviera ahí tratando de imponerse, como lo estaba haciendo Florinda Mesa. Entonces, de una u otra forma, el amor, no sé qué pasó ahí, lo cejó completamente. Y el programa fue decayendo. Se fueron dos personas muy queridas. Se fue Kiko y Don Ramón. Don Ramón, una persona muy graciosa, y Kiko con ocurrencias y elocuencias. Pero se fueron y el programa perdió brillo. Perdió la esencia. Porque el programa no era el Chavo del Ocho solamente. El Chavo del Ocho era, sí, el personaje principal y todo. Pero el programa o el éxito del programa era la suma de todos. Y los personajes que se fueron no fue un Godine, que incluso era muy bueno cuando salía. No fue una Patty, no fue, no sé, incluso la Bruja del 71. No, fueron personajes muy importantes, muy relevantes que le daban vida a esto. Pero lamentablemente, de forma inexplicable, el Roberto Gómez Bolaños no vio eso. No vio que se le estaba yendo, no vio que se le estaba escapando. Y bueno, es una pena. Es una pena porque se perdió la esencia de un gran elenco, ¿no? Y ustedes me dirán, oh, ¿y cómo le fue a Kiko y a Don Ramón en Venezuela? Bueno, sus proyectos fueron como los del Chavo del Ocho. Fracasaron. Es que no eran nadie si no estaban juntos, si no eran el elenco. Esos personajes como tal.
Creo que un error que cometieron era no separar el personaje y hacer cosas propias. Porque creo que el personaje funcionaba dentro de la serie, más no fuera de la serie por sí solo. Así como iba decayendo el Chavo sin estos personajes, también estos personajes no arrancaron, no impulsaron, no lograron conectar. Intentaron hacer cosas, cuestiones similares y no había algo innovador, no había algo nuevo, algo que realmente llamara la atención. Entonces, por ahí uno dice, wow, qué problema cuando el ego te vuelve completamente ciego y no te das cuenta de que el personaje es exitoso, pero por la serie, no el personaje en sí. Porque si el personaje en sí fuera sido exitoso, fuera pegado en todos lados. Pero faltaba creatividad, faltaba la serie, faltaba la vecindad. Entonces, pensaron que el personaje era exitoso por sí solo. Y realmente el personaje o los personajes de Kiko y de Don Ramón eran muy exitosos, muy buenos. Dentro de la vecindad eran los más populares. Pero fuera no valían nada. Esos proyectos fracasaron. Al final, un proyecto bueno, como el del Chavo del Ocho, terminó diluido por cuestiones de egos personales y no saber manejar o no saber diferenciar las... ¿cómo se dice? No saber diferenciar lo personal, lo amoroso, con lo laboral. Entonces ya había un clima bastante áspero y nada, fue destruyéndose eso. Y yo creo que esto ocurre mucho con estos casos exitosos que al final te la crees tanto que se te olvida que en un abrir y cerrar de ojo caes. Va a caer tu audiencia, no vas a pegar, no vas a pegar todos, no va a ser eterno, a pesar de que el Chavo ha prevalecido durante años. Imagínate, antes de que yo naciera y hoy todavía se habla de eso. Y la serie habla completamente de eso. Pero no se dieron cuenta que juntos hacían más y que separados no valían nada. No servían para nada. Pero vuelvo y repito, tanto responsabilidad el principal responsable, creo yo, de todo esto, de que se dividiera el grupo y todo eso, creo que fue Roberto Gómez Bolaños, que permitió que eso ocurriera. Porque yo puedo tener un proyecto, puedo trabajar un proyecto con mi esposa, pero si tu esposa se pone a interrumpir algo que tú llevas años trabajando y que se está saliendo bien, hay que ponerle los puntos donde van. Hay que serle muy claro y decirle, y básicamente usted es una actriz más de este elenco, yo soy quien dirige, yo soy quien produce, entonces no interfiera en esto, llevamos años haciéndolo, no interfiera. El hecho de que seas mi esposa o mi novia o mi amante o lo que sea, no te da el derecho a ti, con todo el respeto evidentemente, de parar. O sea, sí me puedes dar los consejos, poniéndonos en los zapatos de Roberto Gómez Bolaños, claro. Sí me puedes dar los consejos. ¿Por qué no? Cualquiera. Carlos Villagrán, Don Ramón, cualquiera puede darte un consejo. Pero ya ahí a interferir o querer dirigir eso, no. Si la serie viene saliendo bien con mis ideas creativas y todo ello, no necesito que interfieras. Yo veré si tomo o no tomo tu consejo. Pero no puedes interferir por respeto a tus demás compañeros. Entonces, el primero que se dejó, que faltó, fue Roberto Gómez Bolaños, en no poner las cosas claras, en no separar lo sentimental con lo personal, en dejarse manipular, en dejarse llevar. Yo estaba viendo una entrevista el otro día de Florinda Mesa, ya haciendo un paréntesis rápidamente. Yo estaba viendo una entrevista el otro día de Florinda Mesa y que estaba con Roberto Gómez Bolaños cuando estaba vivo. Y ella decía que Roberto Gómez Bolaños, ella amaba a Roberto Gómez Bolaños a pesar de tener 7 defectos. Y todo el mundo se dice, wow, ¿cuáles defectos? ¿Cuáles defectos son? Bueno, 6 hijos y una esposa. Roberto Gómez Bolaños quedó así pensando, ya estaba viejo, pobrecito. Quedó así pensando y dijo, no, ¿cómo que defectos si son mis hijos? No, son defectos para mí, porque si fueran míos no fueran defectos, dijo ella. Y ahí, en eso, vamos a ver si mi editor lo puede poner.
Elías. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro. Pero Entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Yo me comunico también con Elías, mi editor, y me comunico para que coloque las cositas ahí para que ustedes vean. Y ustedes saquen su propia conclusión. Y uno dice, coño, perdón la mala palabra, pero una mujer que le dice defecto a tus hijos, a tu ex esposa, coño, hermano, abre los ojos. Abre los ojos, que esa no está por amor. Olvídate. Si te está quejando de que tienes 7 hijos, 7 defectos, ni que no fuera sabido ella. Ni que ella no fuera. Además, ella estaba clara de que antes de que él dejara a su esposa, ella estaba clara de que tenía 6 hijos y una esposa, y él dejó su familia por ella. Que uno se pone a pensar y uno dice, ¿vas a dejar tu familia por eso? Ya metiéndonos en otro tema, claro, evidentemente, un poquito más alejado de la serie, pero como reflexión uno dice, coño, ¿vas a dejar tu familia por eso? Por alguien que ni siquiera, no está por amor ni siquiera, no se ve amor ahí, se ve ambición. Mira, a mí me pasa eso y alguien me dice, no, yo te quiero a ti a pesar de tus 7 defectos, yo tengo 6 hijos y hay una esposa, ahí le digo, ay, fuera de aquí, le digo. Sea hombre, sea mujer, igual, si un hombre te dice eso y tú eres mujer, no, tienes dos. Imagínense, pónganse en la posición que ustedes son una mujer y el esposo, ella tiene sus 3 hijos. Y el esposo dice, no, yo te amo a pesar de tus 3 defectos. ¿Y cuáles son mis defectos? Tus 3 hijos. ¿Qué puedes pensar tú? Y yo digo, coño, con razón, los hijos de ese matrimonio sacaron esta serie para destapar esa olla. Y uno se da cuenta, realmente es una cosa impresionante el nivel de alguien para decir semejante barbaridad. Entonces, no sé cómo estuvo ahí. Y si así fue el trato en público, ustedes se podrán imaginar cómo fue al privado, ¿no? Por cierto, para un dato curioso. El nombre de Chespirito es una versión mexicanizada de Shakespeare. ¿Ok? No recuerdo, no lo traje acá, no lo anoté por acá, pero hubo un artista o alguien, un productor importante de México que le dijo, mira, tú eres tan inteligente, eres como un Chespirito. Y bueno, se quedó como Chespirito, en términos coloquiales mexicanos, bien escrito, Chespirito. Por eso viene de Shakespeare, por el talento para escribir comedia y todo ello. Y de verdad, muy bueno y pegó cada uno de sus talentos. Pero lamentablemente uno viendo esta historia y bueno, basándose en los hechos y basándose en lo que uno ve en las entrevistas de Florinda Mesa después y todo ello, uno dice, coño, como una mujer o como alguien, no simplemente en género, como alguien, porque muchas veces pasa en mujeres exitosas, pero llega alguien y termina como que arruinando todo lo que con esfuerzo habías levantado. Pero yo no puedo culpar a Florinda Mesa. No podemos culpar a Florinda Mesa. El único responsable de todo esto es Chespirito Roberto Gómez Bolaño. Le faltó liderazgo. Le faltó humildad. Y sobre todas las cosas, seguir trabajando en equipo. No se dio cuenta que el verdadero oro que tenía en sus manos era el equipo. Era el talento humano. Y esto lo dejo como reflexión, porque muchas veces nosotros tenemos empresas, equipos de trabajos, que no valoramos. Y cuando se van, es que comenzamos a extrañar y decimos, uff, ¿qué falta me hace tal persona? ¿Qué falta me hace esto? Uff, ¿cómo me movía esto esta persona? No valoramos el talento. No valoramos el talento. Esta serie de Chespirito, la cual la recomiendo, fue muy criticada
Porque, bueno, se coloca básicamente a Florinda Mesa como la mala de la historia. Pero realmente concuerda con mucho lo que dijo Ramón Valdés, lo que dijo María Antonieta de las Nieves, que era la Chilindrina, lo que dijo Carlos Villagrán. Entonces se refleja mucho en esa serie. Vuelvo y repito, la serie fue producida por sus hijos. Él nunca tuvo hijos con Florinda Mesa, hasta donde tengo entendido. Entonces, qué lástima cómo terminó esa historia que pudo haber tenido un final feliz. Terminó como una real vecindad. Porque cuéntenme, ¿en qué vecindad o en qué urbanización o en qué lugar del mundo estos problemas no yacen? Estos son los verdaderos problemas que hay. La vecindad reflejaba mucha verdad, pero creo que fue más real lo que pasó fuera de cámara, dentro de esa vecindad. Esa era la otra cara de la vecindad, y esa otra cara la tienen todas las vecindades, todos los complejos, todos los urbanismos. Todos tenemos diversas diferencias con nuestros vecinos. Pero por eso es importante, como les digo, mantener los pies en la tierra a pesar de nuestro éxito. La historia de Chespirito nos deja una importante reflexión de liderazgo, humildad y trabajo en equipo. Tenían todo para mantenerse unidos, prósperos y exitosos. Pero los egos personales terminaron dividiéndose, y las situaciones extrapersonales, esas pasionales, terminaron enterrando una linda historia que pudo tener un final digno, pero lamentablemente muchos de ellos murieron sin reconciliarse. Y hasta acá este episodio el día de hoy de Café con Charla. Agradecidos por cada uno que nos ven, por cada una de nuestras vistas. Dale like, comenta y suscríbete. Síguenos en @neurorelacional. En el próximo episodio tenemos un invitado muy especial, en el episodio número 24. Un invitado que representa mucho para los venezolanos, para la televisión venezolana. Voy a dar una pista. Ha ganado 23 Zuncos Emmy. Entonces, es una persona de una alta trayectoria y una voz autorizada para hacernos e invitarnos a soñar. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar acá conectados. Like, suscríbete, comenta y comparte. Esto fue Café con Charla. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. En Café con Charla nos reunimos a charlar, con historias de superación y crecimiento personal.